A casi 2 semanas de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, finalmente el organismo reveló el informe donde reconoce violaciones a los derechos humanos en el país petrolero. En este documento se asegura que hay motivos razonables para creer que se ha cometido graves violaciones a los derechos económicos y sociales, junto con concluir que el gobierno de Maduro niega reconocer la magnitud de la crisis que se vive en dicho país. Para analizar la situación estamos en contacto con el senador de RN, Manuel José Osandón, quien también es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Desde Temuco los saludamos. Hola, buenos días aquí desde Temuco, una mañana muy fría. Sí, mucho frío acá también. Senador, vamos con este informe. Me imagino que tuvo momento de revisarlo, son 18 páginas. ¿Qué le ha parecido en términos generales? ¿Con qué impresión se queda usted? Bueno, primero aclara lo que se ha dicho, que todo el mundo sabe. Esta es una verdad clarísima. A mí me impresiona primero el análisis político, o sea, mucho se trata de criticar, que nos atrasamos, pero lo importante es que la comisionada, ¿no es cierto?, la expresidenta Bachelet presentó con su equipo un informe durísimo y que humanamente es muy doloroso. Por ejemplo, eso de que la mayoría de las personas entrevistadas decían que comían 1 o 2 veces al día y con muy baja proteína y vitamina. Eso es demoledor. El deterioro absoluto de los servicios básicos, o sea, en el fondo el informe dice en Venezuela no están las condiciones para vivir dignamente. Otra cosa muy importante es que habla de hegemonía comunicacional. Eso, en palabras sencillas, es censura. O sea, ellos tratan, el gobierno, de manejar la información. Ahí no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Yo creo que es un informe demoledor que va a poner, ¿no es cierto?, a las Naciones Unidas en una posición súper complicada, porque ahora, más que el informe, nos interesa saber qué va a hacer las Naciones Unidas y específicamente nuestra comisionada, ¿no es cierto?, la expresidenta Bachelet, para solucionar este problema. Eso es muy importante. Van a hacer campañas humanitarias a nivel del mundo, van a permitir que entren alimentos, van a intervenir. ¿Qué van a hacer para ayudar a este pueblo que está reventado? Es más, uno de los informes, en el informe dice que existe un control de la gente. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay un carné, y si tú tienes ese carné, tienes acceso a muchas de las ayudas ayudas gubernamentales oficiales. Eso es un tema sumamente complicado y aquí hay un tema humano muy doloroso. Senador, ustedes en la Comisión de Relaciones Exteriores, usted con su equipo, con la gente que lo asesora, no ha habido mucho tiempo, pero han conversado en torno a qué caminos puede ocupar Naciones Unidas para que con el insumo del informe, con estos duros antecedentes, se pueda hacer algo en la práctica. Por ejemplo, tal vez recurrir a la Corte Internacional de Justicia, iniciar procesos. ¿Qué puede efectivamente hacer Naciones Unidas o debe hacer con estos antecedentes que han recabado con más de 580 entrevistas y testimonios? Primero, en la comisión, este informe no nos ha tocado discutirlo. Lo que sí había yo diría que una unanimidad absoluta de que lo que estaba pasando en Venezuela era grave. Claramente la oposición estaba en contra del papel que ha tenido el gobierno de Chile, específicamente el presidente Piñera, y nosotros creíamos de que aquí se estaba dando un liderazgo, ¿no es cierto?, latinoamericano para el presidente Piñera que era muy potente. Yo creo que aquí hay una primera instancia, que es ver cómo ayudar a las personas que están sufriendo. Fíjense que el informe dice que la gente declara que han aparecido enfermedades absolutamente eliminadas, como el sarampión, que no hay acceso a la salud, que no hay medicamentos. Bueno, las Naciones Unidas tienen una capacidad inmensa para hacer campañas, para conseguir alimentos, para conseguir medicamentos, para intervenir en la primera instancia, que es lo urgente que la gente... Yo creo
que Naciones Unidas va a tener que organizar a la comunidad internacional para tratar de llegar a un acuerdo con Maduro, porque Maduro no reconoce esto, él entrega una respuesta, acuérdense que va a terminar insultando a la expresidenta Bachelet y a las Naciones Unidas, porque él dice y está convencido que es un presidente constitucional, que él ganó por una elección, y porque si ganó por una elección democrática nadie puede venir de ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, a meterse a su país, a su democracia. Así que yo lo veo complicado, ¿sí? Sí, ahora solamente a horas de haberse publicado el informe escrito ayer, y además más o menos a las 4:30 de la mañana hora chilena, Michelle Bachelet habló, hizo el informe, digamos, verbalmente en Ginebra, y ya varios medios internacionales, entre otros BBC Mundo, consignan que el régimen de Maduro habría acatado la petición de la alta comisionada de liberar presos políticos. Incluso Braulio Jatar, chileno que estaba detenido, ha sido liberado en una lista de 22 personas catalogadas como presos políticos que habrían sido liberados ayer por el régimen de Maduro. Al menos parece que desde ese punto de vista habría surtido algún grado de efecto. De todas maneras va a ser un efecto. Por eso que mucha gente clamaba que la comisionada fuera antes, porque el peso de las Naciones Unidas es muy grande, es mucho más que un par de países de la región. El hecho de que empiecen a liberar presos, primero hay un efecto político. Aquí se reconoce que hay presos políticos. Del minuto que Maduro suelta a personas que en teoría para él eran delincuentes, estaban encarcelados, privados de libertad, y los suelta, está reconociendo que hay presos políticos, y eso es muy grave. Por lo tanto, lo que puede hacer Naciones Unidas y la expresidenta como comisionada de los derechos humanos es mucho. Imagínense, si hubiéramos tenido una participación de las Naciones Unidas y de la comisionada cuando se consiguieron alimentos y el presidente Maduro bloqueó los accesos a su país, eso no habría pasado. Él no se habría atrevido a enfrentarse a las Naciones Unidas cerrando la ayuda humanitaria. Por lo tanto, aquí viene el tema político, las presiones, pero también viene el tema humanitario, y la capacidad que tiene las Naciones Unidas para organizar esto es inmensa. Aquí vamos a ver qué tan jugado o jugada está la expresidenta y las Naciones Unidas de meterse en un conflicto, digamos, político, porque este es un problema absolutamente político. Sí, senador, usted ha hablado y ha hecho mucho hincapié en resolver, claro, lo más urgente, que es la situación humanitaria. Yo quisiera preguntarle si usted está conforme en cómo el gobierno del presidente Piñera ha manejado la situación en las últimas semanas en la frontera norte, precisamente con la masiva llegada de muchos inmigrantes venezolanos que, claro, tras el endurecimiento de requisitos en países como Perú o Argentina, han llegado a Chacayuta y otros pasos en el norte y están ahí frenados. Esta mañana hablábamos con Guaraquena Gutiérrez, representante de Juan Guaidó acá en Chile, y decía que ellos esperaban que Chile flexibilice su acogida a los venezolanos porque les piden documentos que no tienen. Ellos decían, no podemos tener pasaporte porque nuestro sistema es corrupto, no funciona. ¿Debería flexibilizar Chile el acceso y recibir a los venezolanos más bien como casi refugiados o no? Yo creo que no. Yo creo que los venezolanos ya tienen un trato especial. Yo creo que en el caso de Chacayuta el problema humanitario es del Perú. El Perú los dejó entrar. Nosotros tenemos que ser súper responsables. Hemos acogido a miles de venezolanos y vamos a seguir acogiéndolos. Pero aquí se hizo una normativa que nosotros tenemos que hacer cumplir. ¿Por qué? Porque aquí hay que proteger y nuestra primera responsabilidad está en los chilenos. Aquí Perú dejó entrar un grupo de personas, ¿no es cierto? Y después es súper fácil, los pasa para el país del lado, como si el problema humanitario fuera nuestro. Los venezolanos estaban en Perú, la atención humanitaria y la acción humanitaria era responsabilidad del Perú. Nosotros tenemos que ser capaces de acoger a los que están acá. Si van a venir más y cumplen con los requisitos que ya son distintos a otros países, ¿no es cierto? Tienen que cumplir con esos requisitos.
de esa manera nosotros vamos a cumplir con una ayuda, ¿no es cierto?, solidaria hacia el pueblo venezolano, pero también con la responsabilidad de nuestra gente, güey. Porque esta discusión se transforma en una discusión súper elitista. Pero los que sufren la problemática en la práctica de la migración son la gente más vulnerable. Cuando hace un par de semanas atrás me paró una señora en la calle y me dice: yo no puedo trabajar. No puedo trabajar porque los cupos de la sala cuna están llenas de migrantes. Y yo, que soy chilena, no tengo derecho a dejar mi guagua, y es una persona igualmente pobre que los migrantes. Entonces, está bien, acojamos, seamos responsables, pero tampoco dejemos de lado nuestra responsabilidad, que son los chilenos y chilenas más vulnerables. La caridad comienza por casa. Sí, tomando en cuenta ese punto de vista, senador, si lo llevamos, aunque no son situaciones iguales, pero igual es un fenómeno migratorio. Lo que pasa con Estados Unidos y México. Estados Unidos, Trump, ¿a quién le pide que arregle la situación? A México. A México, que le exige. Y resulta que a México le pasa un poco lo mismo que a Chile. México dice: oiga, si este flujo migratorio pasan por acá, vienen para acá, llegan aquí, gente que viene arrancando de Honduras, ¿verdad?, de Guatemala, en fin, ¿nos va a pasar lo mismo? ¿Cómo deberíamos enfrentar este fenómeno? Porque incluso hay una proyección que señala que el flujo venezolano se va a incrementar. Mira, yo creo que lo que pasa en México, si los mexicanos aceptan ser tránsito de gente que va a los Estados Unidos, es responsabilidad de ellos y tienen que hacerse responsables. Si los peruanos aceptan que vengan personas en tránsito a Chile sin cumplir con las leyes chilenas, es responsabilidad de los peruanos. Nosotros, ¿no es cierto?, y yo soy testigo, porque lo he trabajado este tema, participé, digamos, en la construcción de esta política. La Cancillería tiene un equipo ultra reforzado. El encargado consular, Raúl Sangüesa, ha visitado 4 o 5 veces ya Caracas en un par de meses, porque estamos preocupados de acoger a todas las personas. Pero eso no quita que tenemos que ser responsables en proteger nuestra frontera y a nuestra gente. No queremos que una crisis humanitaria en un país amigo y querido se transforme a Chile, se transporte a Chile y que al final tengamos una crisis nuestra. Ya sabemos que tenemos una tremenda crisis en educación. Miren lo que pasa con el paro. Se ha demostrado que hay una crisis inmensa en salud, de acceso a la salud, no en calidad de salud. Eso quiere decir que hay mucha gente que lleva años esperando que los operen, etcétera. Bueno, si nosotros no somos capaces de estar preparados para eso, que somos los que estamos hoy día viviendo en Chile, imagínense que lleguen 500.000 personas más. Se nos va a transformar o nos va a hacer crecer una tremenda crisis. La migración ha sido positiva, es un factor importante. Yo estoy presentando un proyecto de ley que he estudiado y que le he pedido a mucha gente de la Cancillería y de otros sectores que me ayuden, es que cómo, para ayudar a los venezolanos que están en Chile, los que van a entrar, podamos revalidar rápidamente sus títulos profesionales, para que no nos encontremos una bomba de encina atendiéndonos a un abogado o médicos. En Chile, en las regiones, necesitan especialistas. A Chile han llegado muchos especialistas médicos que no pueden trabajar. Yo no estoy diciendo que no den su prueba, pero aquí existió una legislación cuando mucha gente chilena volvió del exilio. Se aplicó una normativa para revalidar los títulos rápidamente. Hagamos lo mismo con los venezolanos, pues. Eso es una forma rápida de ayudar a los que están aquí y ayudarnos nosotros mismos. Porque le aseguro que en las regiones, si aparecen profesionales, por ejemplo, de la medicina, especialistas validados, vamos a dar un tremendo beneficio a las regiones y también vamos a tener una ayuda humanitaria porque esas personas están arrancando de un desastre. También puede hacerse una estrategia de una migración ordenada y calificada. Podemos ofrecerle trabajo, y por eso doy el ejemplo de la salud, a muchos profesionales que quieren salir de Venezuela con pega segura. ¿Usted cree que en Arica, por ejemplo, creo que hay medio oncólogo a la semana?
¿Usted cree que un oncólogo, 2 o 3 oncólogos venezolanos, si usted le ofrece trabajo, casa, etcétera, no se vendrían a Arica, a Temuco, a Puerto Montt, a Punta Arenas? Senador. ¿Se vendrían felices? Sí. Y ese sería un tremendo aporte a Chile, ¿sí? Sí, antes que se nos vaya el tiempo, le quiero preguntar por 2 temas distintos, pero de manera muy breve. Usted fue alcalde por muchos años y fue sostenedor de educación. Quisiera preguntarle si usted está de acuerdo con lo que ha manifestado el alcalde de Santiago, Alessandri, quien ha dicho en un seminario, ¿verdad?, en Temuco con otros alcaldes que con el Instituto Nacional ha hecho todo lo humanamente posible y que si no se llega a acuerdo lo va a tener que cerrar y terminar con 205 años de historia, pero que ya no tiene nada más que hacer. ¿Qué le parece? ¿Usted está de acuerdo, no? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay que pelearla hasta el final. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el municipalismo y los municipios en Chile es que por ley se les quitó la educación. Los municipios, al manejar educación, salud, etcétera, dejan de ser los municipios antiguos que solamente mantenían, ¿no es cierto?, el aseo y ornato. El problema es que el mundo municipal no fue capaz de mostrarle a Chile de que desde que se hizo la municipalización hasta la fecha, los municipios administramos pobreza. Nos daban una subvención que no alcanzaba para pagarle el sueldo a los profesores y nos exigían calidad. Esto tiene un retroceso a mi juicio, pero ya se va a hacer, que es que vamos a ir a la educación pública. Se le va a quitar a los municipios la educación. Muchos alcaldes, a mi juicio con una visión cortoplacista, dijeron, bueno, tenemos un tremendo déficit, ponemos plata de nuestra inversión para mantener la educación, mejor que me la quiten. Pero eso no quiere decir que haya que bajar la bandera. Yo le diría al senador Alessandri, o sea, al alcalde Alessandri, que no hay que bajar la bandera nunca. Muy bien. El Instituto Nacional, ¿no es cierto?, tiene que estar arriba y yo creo que el sentido común va a primar al final. Muy bien, senador Manuel José Sondón, muchísimas gracias por esta entrevista.